¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un gusto nuevamente estar con todos y cada uno de ustedes después de este pequeño periodo, ¿verdad? De vacaciones. No podemos decir exactamente de descanso porque en el Señor, pues, aunque vivimos de una manera reposada y tranquila, siempre en Él tenemos trabajo. Y no es un trabajo que para nosotros sea gravoso, porque entendemos a lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Entonces, en todo tiempo es estarle expresando y esa forma parte de nuestro estilo de vida. Vamos a estar dando continuidad a lo que es nuestro adiestramiento y recordemos que estamos viendo nuestro libro Un modelo a seguir. Y ya el último adiestramiento que tuvimos el año pasado, nos quedamos en el capítulo 6, en la página de la 39 a la 41. Y el capítulo 6 nos habla acerca de nuestros objetivos como iglesia. Y nos habla aquí que somos una iglesia adoradora, somos una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia multiplicadora, una iglesia transformadora y una iglesia que debe de estar manifestando el poder de Dios. El último adiestramiento, como les comentaba, vimos lo que es una iglesia adoradora, y el día de hoy vamos a estar viendo el otro objetivo, que es ser una iglesia evangelizadora. Y esa es la gran comisión. Recordemos que el Señor nos ha dejado un mandato, que es ir y hacer discípulos, ¿sí?, a todas las naciones, bautizándolos primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado, ¿verdad? Y nos dice que de tal manera, así Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero bueno, esa es la gran comisión, y este mandato, mis hermanos, no es más que estar evangelizando. ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas a toda criatura. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que al contrario, todos seamos salvos. Pero para esto primero tenemos que arrepentir de vivir a nuestro real saber, a nuestro real entender lo que nosotros creemos que es la manera correcta de cómo se vive. Desde el momento mismo, aun cuando aparentemente, y tal vez no aparentemente, seamos unas buenas personas, porque no le causemos algún daño a los demás, tan solo el hecho de vivir nuestra vida sin el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El que nuestra vida no la estemos llevando conforme a como dice Dios, cumpliendo todos y cada uno de sus mandatos, de sus preceptos, de sus estatutos, y que nos guiemos por nuestra propia sabiduría también. De eso es que nos debemos de arrepentir. Y al arrepentirnos, eso quiere decir que vamos a abandonar esa manera de vivir para volvernos a Dios. ¿Qué es esto? El reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Es decir, cuando yo me arrepiento de haber vivido de esa manera sin tomar en cuenta a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en todas las áreas de mi vida, me arrepiento, es porque entonces a partir de ya yo voy a empezar a ver qué es lo que dice Dios para mí y dejarme regir, porque ahora Él es el que me gobierna, y si Él es el que me gobierna, Él es el que dice cómo debo de hacer, qué es lo que debo de hacer, cuándo lo debo de hacer, y no nada más en una parte de nuestra vida, sino en todo. ¿Sí? Entonces, eso es llevar las buenas nuevas, darle a conocer a las personas, a la persona de Cristo, para que sean salvos, ¿sí? Y que vivan de esa manera como Dios quiere que vivan. ¿Para qué? Para que sean bendecidos, pero sobre todo para que sean salvos y para que reconozcan a Dios en todo.
Eso es llevar las buenas nuevas, eso es evangelizar. Y así como alguien en algún momento te habló a ti y te presentó a Cristo y tú tomaste esa decisión de que Cristo sea el que gobierne tu vida y has sido salvo, recordemos que hay una gran promesa de parte del Señor, que no nada más vas a ser salvo tú, sino también tu casa. ¿Y cómo va a ser eso? Que pues debes de empezar también por llevar esas buenas nuevas, ese evangelio del reino de Dios también a tu familia. Pero no solo de palabras, ya hemos aprendido que es a través también de nuestro estilo de vida. Pero no nos podemos quedar nada más con la familia o con los amigos. La escritura dice que es a todas las naciones, y no por eso quiere decir que ya me voy a ir a Rusia, a Japón. Si el Señor lo decide, pues así será. Pero si no, mis hermanos, es desde tu casa, tu colonia, tu ciudad y, ¿por qué no?, en todo el país y otros países. Ahorita con esta tecnología, miren, nosotros podemos abarcar a todo el mundo, porque nada más con un clic nos conectamos y podemos estar hablando con personas en Argentina, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, y poder estar llevando el evangelio sin necesidad de trasladarnos físicamente. Entonces, esta tecnología es una bendición, y para usarla de una manera correcta y conforme al propósito de Dios. Entonces, uno de los objetivos es que seamos una iglesia evangelizadora. En nuestro libro, en el capítulo 6 y en específico en la página número 42, nos dice lo siguiente. Dice que Jesús se les apareció varias veces a sus discípulos y al final fue a ellos y les lanzó el mayor reto que tanto ellos como nosotros mismos pudiéramos escuchar. ¿Cuál fue este reto? Lo encontramos en Mateo capítulo 28 en versículos del 18 al 20, y el reto es este: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice que estas palabras del mandato las debemos de volver a estudiar y obedecerlas todos nosotros que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque en esa declaración Dios, nuestro Señor Jesucristo, resumió todo lo que necesitamos para nuestra labor. ¿Y qué es lo que necesitamos? Y es lo que vamos a ver. El Señor nos da una orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, primero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice otra cuestión: enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, nuestro Señor, fíjense, no nada más nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo, pero también nos da las herramientas, lo que necesitamos para hacerlo, porque anterior a la orden de ir y hacer discípulos, nos dice que toda potestad le ha sido dada tanto en las tierras, en el cielo como en la tierra. Y esa misma potestad, esa también nos las ha dado también a nosotros, nos ha dado autoridad, porque desde el momento mismo que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso es muy importante, el Espíritu de Dios es
puesto en cada uno de nosotros, y es el Espíritu de Dios el que nos fortalece, el que nos vivifica, el que nos guía, el que nos recuerda todo lo que el Padre ha hablado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el Señor no solamente nos da una orden o nos dice qué hacer, sino que nos dice cómo hacerlo, pero también nos da los elementos, todo aquello, nos equipa, en pocas palabras, para poder hacer lo que Él nos manda. Y fíjense, aquí nos dice que Jesús ordenó, id, pero no nada más es id, sino o ir, ¿sí? Id es la forma original que está en la escritura, pero no nomás nos dice ir, sino que nos dice que vayamos, pero con su poder, porque toda la potestad a Él le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice Él, por tanto, id o ir y hacer discípulos. Dice aquí que sin este anuncio de su autoridad, la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, llevar el evangelio. Sin este anuncio de autoridad, carecería de justificación y motivación esa gran comisión, el ir y hacer discípulos. O sea, simplemente con qué autoridad puedes ir a hacer discípulos, pues obviamente si no tienes autoridad, pues no se podría cumplir esa función. Careceríamos precisamente de una justificación, de alguna motivación. ¿Por qué? Porque no hay autoridad alguna que nos pudiese respaldar, pero sin embargo hay esa autoridad para poder hacer las cosas. Aquí nos sigue diciendo que sin embargo, bajo esa autoridad podemos dirigir el poder divino del cielo y destruir el poder demoníaco en la tierra. Exactamente, porque quien rige aquí en la tierra, sabemos quién es Satanás. Pero cuando nosotros estamos llevando esa labor evangelística de llevar el evangelio del reino de Dios, de llevar esas buenas nuevas a toda criatura, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como ya tenemos el Espíritu Santo, miren, lo que nosotros establecemos es la autoridad del cielo aquí en la tierra. Y al establecer la autoridad del cielo aquí en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Destruimos todo poder del enemigo precisamente aquí, en la faz de la tierra. Y nos dice aquí que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como Él tiene potestad, es decir, Él tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra, y quien vive en nosotros es nuestro Señor Jesucristo, es por eso que nosotros vamos con ese poder, con el mismo poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque su Espíritu es el que vive en nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos faculta, nos da esa autoridad para llevar el evangelio del reino de Dios. Fíjense qué hermoso. Entonces, no podemos decir que no podemos realizar esa gran comisión cuando el Señor ya nos ha dado todo para que lo podamos realizar, mis hermanos. También Jesús ordenó que se vaya con su programa. Aquí nos dice, Jesús ordenó ir con mi programa. ¿Qué es ir con un programa? Quiere decir ir con un diseño, ir con un procedimiento ya establecido. ¿Y quién estableció ese procedimiento? ¿Quién estableció ese programa, esa serie de pasos o esa instrucción de cómo hacer las cosas? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un programa perfecto, que si tú tienes duda o te preocupa, ay, es que si yo llevo y doy las buenas nuevas, irá a resultar, si tú haces las cosas como Dios dice, va a resultar. Recordemos que nosotros solamente somos un instrumento de Dios, y que nosotros lo que debemos de poner atención es lo que Dios quiere y lo que Dios nos manda para que así lo hagamos.
El Espíritu Santo es el que toca los corazones de las personas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, miren, ¿qué es? Sembrar esa semillita del Evangelio del Reino de Dios. Y el Señor, el Espíritu Santo, es el que se encarga de las personas. Entonces, quitemos toda limitación que podamos tener en nuestra mente, en el decir, no sé, no puedo, quién sabe si la persona quiera, no me va a escuchar, me va a tachar de loco, a mí me da pena. Todo eso son limitaciones, mis hermanos, para que nosotros estemos llevando esas buenas nuevas. Y esas limitaciones las pone en nosotros el enemigo, porque obviamente no quiere que sean conocidas esas buenas nuevas. No quiere perder personas porque están cautivas al enemigo. Y cuando nosotros abrimos el entendimiento de estas personas y hacemos que se vuelvan a Dios, obviamente el enemigo está perdiendo una persona, porque ya no le van a hacer caso al enemigo, sino que a quien le van a hacer caso es a Dios, le van a hacer caso a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora su vida va a estar regida por nuestro Señor Jesucristo. Y ya las tinieblas nada tienen que ver con la persona. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que nosotros solamente somos esa herramienta para el Señor, que por eso somos siervos de Dios. Los siervos de Dios no solamente son los que cumplen alguna función ministerial, como es el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, ¿sí? El maestro. Todos somos siervos de Dios. Del momento mismo que nosotros realizamos una labor en el Señor, somos siervos. De diferentes formas, pero le servimos al Señor. Entonces, a eso fuimos llamados. Entonces, hagamos para lo que nosotros fuimos llamados, a servir al Señor. El Señor se encarga de todo lo demás. Entonces, nada nos debe delimitar, ni la persona, ni el lugar, ni el tiempo. Ojo, no quiero decir con ello que seamos imprudentes, porque debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay ocasiones que el mismo Espíritu de Dios te va a estar diciendo, háblale, dile a esta persona. Como también te puede decir, ahorita no es el momento, aunque tú tengas esa intención, porque muchas veces apasionados queremos estarle hablando a todo el mundo y en cualquier lugar, y no, esto no es así. Debemos de saber ser prudentes, mis hermanos. Por eso también en ocasiones no tenemos éxito al momento de compartir las buenas nuevas, porque no era el momento correcto, ¿ok? Entonces estoy hablando de ser guiados por el Espíritu de Dios para llevar el Evangelio. Entonces entendamos que vamos con ese programa de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí nos dice cuál es ese programa. Sí, hacer discípulos a todas las naciones, pero bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y nos dice aquí que debemos evangelizar, fíjense, a hombres y mujeres. Pero nuestra tarea no solo consiste en obtener decisiones por Cristo, sino también en hacer discípulos del Señor. Tenemos que llevar a los convertidos al compañerismo de la iglesia. Esto es bien importante. Fíjense, dice, debemos evangelizar a toda criatura, a hombres y mujeres. Pero nos dice, nuestra tarea no solo consiste en obtener decisiones por Cristo, es decir, nuestra tarea no solo consiste en que las personas reconozcan a Cristo como su Señor, es decir, que sus vidas las empiece a gobernar Dios, es decir, vamos a estar haciendo todo como dice el Señor, cumpliendo, obedeciendo todos sus mandatos, reconociéndole a Dios en todos nuestros caminos. Pero no nada más es enseñarles esto y que tomen esa decisión, que es la decisión más sabia que cualquier persona puede tomar, sino que también implica
hacerlos discípulos. Porque muchas veces las personas, con tal de ser salvas, dicen, sí, acepto a Cristo en mi vida y yo lo reconozco como Señor, pero se queda en un mero pronunciamiento, en una mera, podría decir, palabrería, y porque a lo mejor están pasando por alguna situación, y como dice que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y creer en Él vamos a ser salvos, y que obviamente vamos a ser bendecidos, con tal de salir de la situación que estoy pasando, yo lo acepto. Y cuando ya el Señor hace su obra en mí y ya estoy bien, ya después ya ni me acuerdo. No, esto no es así. Recordemos que es un compromiso, una determinación con el Señor. El Señor no es ningún juego. Esto no es como a veces, disculpen la comparación, y esto se da tanto en hombres como en mujeres. En una relación, me gustó porque me conviene andar con él o con ella, pues voy a andar. Y cuando ya se acabe el motivo por el cual me convino andar con él o con ella, pues ahí ya lo dejo. Eso no es así, ¿sí? El Señor es el Dios Todopoderoso, Él es el Señor, y eso implica una determinación con conocimiento y determinarnos a que Él, hasta el día que Él nos llame a cuentas, nuestra vida va a estar regida por Él. Con Él no se juega, mis hermanos. Y no es para que nos espantemos ni nos desanimemos, no, porque ¿en qué lugar podemos estar mejor si no es estando en Él, con Él y viviendo en su presencia? Nada ni nadie nos puede dar, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo. Y no lleguemos a Él por conveniencia, sino por entendimiento de que Él es el Señor y que nosotros le pertenecemos a Él. Simplemente por ese reconocimiento, ya lo que Él nos quiera dar, ya es por su meritito afecto de su voluntad y porque Él es bueno. Pero no busquemos a Dios ni lo recibamos en nuestra vida por conveniencia, sino por reconocimiento de quién es Él, mis hermanos. Entonces, aquí nos los dice muy claramente, que no solamente debemos de llevar a las personas a ese reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que también implica hacer discípulos. Y hacer discípulos, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya reconocí a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor, entonces ahora yo voy a ser su discípulo, en pocas palabras su alumno, y voy a estar viendo y voy a estar escuchando lo que Él dice, que cómo debo de hacer las cosas, voy a aprender de Él, por eso voy a ser su discípulo. Y yo como discípulo voy a ser una persona moldeable, adaptable, que va a ser obediente para poder ser transformado a su imagen y a su semejanza. Entonces, mis hermanos, al llevar las buenas nuevas, no es solo el que las personas se vuelvan a Cristo, sino que también al volverse a Cristo se conviertan en discípulos. Y el ser discípulos es para toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante el que entendamos esto, para que cuando nosotros tomemos esa determinación, sea con ese conocimiento, con ese entendimiento, y nada nos mueva, mis hermanos. Por eso mucha gente, desgraciadamente, diluye, adultera el Evangelio y venden a nuestro Señor Jesucristo, porque sería la palabra correcta, lo venden o lo ofrecen como la varita mágica que les va a resolver la vida, pero no como Señor. Por eso cuando las personas pasan por diferentes dificultades se desaniman y desisten y se van. ¿Por qué?
porque obviamente no fueron evangelizados de la forma correcta, porque les presentaron a un Cristo de varita mágica que cumple caprichitos de las personas, el que saca y es el ángel salvador, podría decirse, pero desde el punto de vista humano. El que me va a sacar de mis problemas, haga yo como haga, así yo la riegue, así inclusive haga en contra del diseño de Dios, me metí en un problema, Él me tiene que sacar. Y obviamente las cosas no son así, y cuando están teniendo malos resultados, pues ¿qué es lo que pasa? La persona se desanima. ¿Pero por qué? Porque no fue evangelizada de la forma correcta, ¿sí? Porque Cristo no es Aladino de la lámpara maravillosa para cumplir deseos. Cristo es el Señor y nosotros somos los que debemos, miren, de someternos a su gobierno y a su autoridad. Amén. Espero darme a entender, y si tuvieran alguna duda, por favor, háblenme, acérquense a mí para que yo pueda explicarles y que quede bien claro, porque esto es bien importante, mis hermanos. Y repito, no diluyamos, no rebajemos el evangelio. Si la persona, como dijo Pedro, dura palabra es esta, Señor. Sin embargo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Entonces, no es dura, además no es dura, porque lo que nos manda a hacer nuestro Señor no es algo extraordinario. Y todo lo que nos manda a hacer es fácil, mis hermanos, porque Él ya nos dio su Santo Espíritu y es el que nos fortalece. Por eso es tan importante que nos bauticemos, que nazcamos de nuevo, del agua y del Espíritu, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿sí? Para que sea implantado el Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos permite estar fortalecidos, es el que nos capacita para hacer todo lo que Dios quiere. Entonces, no nos desanimemos cuando las personas no quieran. Nosotros, nuestra obligación es compartir el Evangelio, es llevar esas buenas nuevas. Habrá personas que no quieran nada, pero ahí queda la semilla. Tarde o temprano esa semilla va a germinar si es buena tierra. Y a lo mejor ahorita en este momento no es buena tierra, pero más adelante sí. Pero nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Pero esa es la gran comisión: llevar el evangelio, evangelizar, que es lo mismo. Y esa es nuestra gran tarea. Y esa es desde ya y para siempre. Y no podemos hacerle de otra manera. Quien no estemos evangelizando, no estamos obedeciendo a Dios, porque ya lo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. No nos está diciendo si gustan, es una orden. Nos está diciendo: vayan y hagan discípulos, en pocas palabras, a todo lugar. Y para eso dice: id con mi poder, porque Él tiene la potestad tanto en el cielo como en la tierra. Y dice: y también van con mi programa, es decir, con ese diseño, que es bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. ¿Y qué es esto? Pues simplemente enseñarles, el que obedezcan todo lo que el Señor ha mandado. Ahí estamos haciendo ¿qué? Discípulos, porque un discípulo va a ser quien esté aprendiendo y el que esté practicando. No vamos a poder aprender lo que no conocemos, y también no vamos a poder aprender lo que no practicamos. ¿Sí? ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, vamos con su poder y vamos con ¿qué? Con su programa. Nos dice aquí también que debemos instruir tanto a los hombres y mujeres, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús
a todo hombre. Esto lo encontramos en Colosenses 1:28. Y cuando hablamos aquí de hombre, obviamente nos estamos hablando del género, válgase la redundancia, en general, obviamente comprende hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, esa es nuestra gran responsabilidad, el que nosotros les estemos enseñando la sabiduría de Dios y los estemos perfeccionando conforme al diseño de Dios para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, una iglesia evangelizadora va con su poder, va con su programa y también va con su presencia. Y nos dice aquí que cuando nosotros hacemos como Él ha dicho, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la persona del Espíritu Santo, Jesús prometió estar con nosotros todos los días, pase lo que pase, hasta que la tarea esté completa e incluso hasta el fin de los tiempos. Extraordinaria promesa y maravilloso consuelo. Definitivamente, cuando nosotros hacemos como Dios dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios es implantado en nosotros. Por eso es que cuando vamos ya a ser discípulos, y bueno, no nada más cuando vayamos a ser discípulos, su presencia siempre está en nosotros. Recordemos que ya en el discipulado fuimos enseñados que vivimos y debemos de vivir en su presencia. Pero ahorita estamos hablando en específico de esta actividad de evangelizar. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, la presencia de Dios está con nosotros. Al momento de que nosotros estamos evangelizando y con su presencia. Por eso es que le digo, mis hermanos, no se preocupen y no se limiten ustedes mismos con esta mente natural, el de que, ay, esta persona es muy sangrona o es muy especial, o yo cómo le voy a hablar a esta persona que es de cierto nivel social o cultural. Lo que le vas a decir nada tiene que ver con ese nivel cultural o ese nivel social, porque le vas a llevar la palabra de Dios. Entonces, el Señor se encarga. Entonces, somos guiados por el Espíritu. La presencia de Dios que mora en nosotros es la que nos va a llevar a que nuestra boca hable la palabra adecuada para poder estar evangelizando. Su presencia es la que está con nosotros y es Él a través de nosotros quien estará hablando con las personas. Entonces tengamos paz, pero también estemos entendidos y apasionados por estar llevando la palabra, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Nos dice aquí que la Gran Comisión sigue en vigor. Es decir, esta gran comisión no tiene caducidad, mis hermanos, no porque lo diga en una parte de la escritura y que se haya escrito hace más de 2000 años, quiere decir que ya pasó, por decirlo, de moda. No, esa palabra sigue vigente hasta que se acabe el mundo, pues. Dice que el mandato de Cristo no ha cambiado ni tampoco lo ha hecho el gran plan divino de la redención. El método de Dios para llegar al mundo con el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo va a salvar Dios, sí, a los creyentes? Precisamente por esa locura de la predicación. Y al decir esa locura de la predicación, recordemos que para la mente natural todo lo que es de Dios le es locura, pero para los que creemos, para los que estamos en Cristo, nosotros entendemos la palabra de Dios y no nos es locura. Pero ¿qué pasa? La tenemos que predicar, es decir, hablarla, llevarla a toda criatura.
Y recordemos que no solamente es hablado, sino con nuestro estilo de vida, porque debemos de ser congruentes. Entonces, a Dios le plació salvar a toda criatura, pero definitivamente para que se puedan salvar, pues tienen que conocer a Dios. ¿Y cómo van a conocer a Dios si no hay quien les hable? Pues obviamente nosotros que lo conocemos tenemos que hablarles de Dios y llevarlos precisamente a ese conocimiento, a que entreguen sus vidas a Cristo para que sean salvos. Amén. Dice que el llamamiento de Dios a su pueblo es para proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así es, antes se le llamaba pueblo, pero ahora, a partir del Nuevo Testamento, ese pueblo ya no se usa pueblo, sino que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo eres tú y soy yo, que somos iglesia. Amén. Y aquí nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo va a conocer el resto de la humanidad a Cristo si no hay quien les hable? ¿Cómo van a conocer las demás personas si no hay a quien enviar para que lleven ese evangelio? Entonces, eres tú y soy yo los que debemos de llevar la palabra, los que debemos de llevar esas buenas nuevas. Y que gran responsabilidad tú y yo tenemos de seguirnos capacitando en él, a seguir apasionados por la palabra, seguir apasionados para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros, que es tener su imagen, alcanzar su imagen y semejanza, ¿sí? Y eso no se va a lograr si no es a través de que nosotros estemos viviendo en su presencia, enfocados en él, apasionados y entendidos de estar cumpliendo y obedeciendo todos sus mandatos, ¿sí? ¿Para qué? Para que estar enteramente capacitados para estar haciendo esa obra evangelizadora, para que de alguna manera el Señor seamos esos instrumentos útiles para que ya sea en nuestra ciudad o en otra nación, el Señor nos ponga precisamente para darlo a conocer a Él, dar a conocer el Evangelio. Y miren, un ejemplo muy cortito podría decirse. Yo conocí del Señor en Acapulco, ahí yo me entregué al Señor, ahí yo nací de nuevo y estuve bastante tiempo viviendo en Acapulco. Después a mí me enviaron a trabajar a Iguala, estaba en el mismo estado de Guerrero, sin embargo, estaba a como a hora y media de Acapulco. Entonces yo ya no me podía congregar de la misma manera en mi iglesia. Yo allá tomaba el discipulado, tomaba el adiestramiento en forma presencial, o sea, todo. Pero eso no fue limitante. El Señor me mandó a Iguala, que fue el trabajo, podría decirse el pretexto, pero el Señor me llevó allá. Y allá yo empecé un pequeño grupo, porque sí era pequeñito, pero llegué allá y fueron 5 meses, pero yo en 5 meses ya tenía yo un grupo de comunión familiar en Iguala. El Señor me llevó a otro lugar, pero eso lejos de que me apartara de estar sirviéndole al Señor, yo fui enviada y allá estuve llevando las buenas nuevas. Que quede claro, es simplemente un ejemplo. Esto no es para mi vanagloria ni nada. Todo esto es para la gloria de Dios. Y esto simplemente se lo estoy diciendo como un ejemplo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, para que estemos entendidos que no hay limitaciones, donde el Señor nos envíe, y que por lo general cuando nos es movido primero, casi siempre es por razones laborales o a veces personales, sí, familia, etcétera. Pero a donde el Señor nos envíe, nosotros debemos estar entendidos que en Él hay un propósito y que el motivo por el cual somos movidos a otro lugar simplemente
es la herramienta para ir a otro lugar, pero para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es eso? Llevar las buenas nuevas, ¿sí? Después de Iguala, luego me mandan a Cuernavaca, estuve dos meses y bueno, luego me mandan para acá, para Veracruz, y miren qué lindo, ahora aquí tenemos nuestro grupo de comunión familiar y que debe de crecer, pero esa no nada más es mi responsabilidad, también es responsabilidad de todos y cada uno de los que formamos este grupo, porque la gran comisión de hacer discípulos no nada más es para mí, es para todos. Entonces este grupo tiene que seguir creciendo, pero aquí ahora estoy, y aquí donde estoy pues tengo que estar llevando esas buenas nuevas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero tenemos que estar alimentándonos, capacitándonos para poder hacer esa obra evangelizadora. Y es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Debemos de tener ese entendimiento. Amén. Nos dice que la proclamación del Evangelio por cualquier medio y donde quiera que nos sitúe Dios es la gran responsabilidad y privilegio de su pueblo. Yo le diría aquí, de su iglesia. Lo que les acabo de decir, que por cualquier medio y donde quiera que nos sitúe Dios, dice, es la gran responsabilidad y privilegio de su iglesia. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Ay, es que pues yo conozco a varias personas que sé que les puedo estar hablando, pero no están aquí. Tenemos la tecnología, haz una videollamada y comparte las buenas nuevas. Pero, mis hermanos, somos nosotros los que tenemos que movernos, somos nosotros los que debemos de entender cómo debemos de hacer las cosas. Y el Señor, por eso aquí hoy nos los dice, una iglesia evangelizadora. Nuestra comisión, nuestra gran responsabilidad es evangelizar, llevar, dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Pero para eso nuestro Señor nos dota de todo y nos manda con su poder, nos manda con su programa y nos manda con su presencia. Con todo esto, mis hermanos, más que equipados. Y es para que tengamos éxito en lo que estamos haciendo. Amén. Pero recordemos, entendidos, no nos desanimemos, porque no todas las personas están preparadas, pero nuestra obligación es llevar la semillita, dejarla ahí depositada, que en su tiempo germinará. Amén. Dice que aquí en lo que es primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. Yo les voy a decir, lo vamos a parafrasear hacia nosotros. Tú eres linaje escogido. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que tú y yo somos, ¿sí? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio y somos una nación santa que nos adquirió Dios. Dios por eso pagó el precio con su Hijo, Jesucristo, para que esto que acabo de decir llegáramos a ser. Entonces ya lo somos. Linaje escogido, somos una nación santa y somos un real sacerdocio. Pero aquí nos dice para qué, y nos dice que somos eso para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, para que anunciemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, para que anunciemos el evangelio del reino de Dios. Eso lo vemos en primera de Pedro 2:9. Nos dice que la naturaleza misma de Dios nos recuerda su amoroso deseo de redimir y bendecir a toda la humanidad que ha sido desplomada. Es paciente para con nosotros,
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Eso es lo que quiera Dios para nosotros, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Para que tengamos vida eterna. Eso es lo que quiere Dios para toda la humanidad. Tú y yo ya lo conocemos, pero todavía hay miles, millones que no, y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad darlo a conocer, mi hermano. Amén. Nos dice aquí que, sin embargo, aunque su naturaleza misionera se encuentra implícita en el Antiguo Testamento, nos dice aquí que la gran comisión del Nuevo Testamento es muy explícita, de ir y hacer discípulos. Una y otra vez se nos ordena que evangelicemos. La obra misionera se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver cómo había profetas, cómo había siervos de Dios, ¿verdad?, que llevaban la palabra. Allá en el Antiguo Testamento era diferente la forma en cómo se enseñaba. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, el Señor ya es muy claro y nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, o enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado. Entonces, en el Nuevo Testamento ya nos ordena, en pocas palabras, ya de una forma contundente, veraz y muy clara, que debemos de estar evangelizando. Amén. Entonces, no hay pretexto, no hay excusa, porque el Señor nos está dando una orden. Pero no nada más nos da una orden, sino que nos dota de todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo lo que Él nos está mandando. Por eso nos manda y nos dice: id con mi poder, id con mi programa e id con mi presencia. Amén. Entonces, teniendo todo esto, mis hermanos, debemos de tener los resultados que el Señor nos está pidiendo. Así que haya en vuestros corazones, en todos y cada uno de nosotros, ese amor y esa pasión por estar haciendo lo que hoy el Señor nos habla, de estar evangelizando, pero también entendidos y determinados en esa labor, y que se debe de ver ese fruto a través de la multiplicación de nuestro grupo de comunión familiar. El Señor ya ha hablado que aquí ya se inició la iglesia en Veracruz, y si lo dijo Dios, es que así es, aunque nosotros ahorita en lo humano nada más nos veamos unos cuantos, pero ya con esos cuantos la iglesia en Veracruz ya nació. Pero ahora es nuestra responsabilidad, de parte del Señor, el que se multiplique. Y de eso nos va a hablar el Señor más adelante, porque somos una iglesia multiplicadora. Así que no nada más es multiplicarse también, mis hermanos, en número, sino que lo que se debe de multiplicar es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que tú y que yo estemos dando la talla, estemos alcanzando ese propósito de Dios, que es el tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque las demás personas que vengan tienen que ver en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que así como ellos ven que hacemos y como vivimos, que debe de ser igual como dice el Señor que se debe de vivir, ellos también lo hagan. Y eso va a ser ¿qué? Una multiplicación tal como la pide el Señor. Qué hermoso. Y si te das cuenta, tenemos gran tarea, gran responsabilidad, pero al decir gran, que no sea esto un pesar para ti, sino que al contrario lo veas como un hermoso privilegio, porque Dios nos ha confiado su reino. ¿Para qué? Para que hagamos. Entonces seamos buenos administradores
y entendamos que como siervos de Dios debemos ser unos siervos de excelencia y de calidad, cumpliendo cabalmente lo que el Señor nos ha hablado. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Hoy sí fue un poquito más extenso, pero qué hermoso lo que el Padre nos habla. Y bueno, manos a la obra y estemos haciendo como el Señor nos pide. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el viernes presencialmente en nuestro grupo de comunión familiar. Excelente noche. Bendiciones.